abiertos, como siempre. Bienvenidos. Yo voy a saludar de inmediato a Jaime Dunn, que ustedes ya lo conocen. Él es un analista económico de larga data, con mucha experiencia, para hablar de un tema que realmente no deja de preocupar a los bolivianos y de doler los bolsillos del Estado. Y bueno, de doler los bolsillos a todos nosotros, finalmente, ¿no? Porque Bolivia ha perdido laudos arbitrales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y bueno, los montos son pero impresionantes. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido, qué gusto. Hola, Casimira, buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Gracias, Jaime. A ver, yo estaba leyendo aquí que son cerca de $1.000 millones que ha perdido Bolivia en 13 laudos arbitrales. O sea, uno se pone a pensar y dice, esto es una locura. ¿Qué puede haber llevado a perder tantos laudos? Claro, Jaime no es para nada jurista, pero es economista y nos va a dar una idea de lo que significa esto para nosotros, para el Estado, ¿no? Bueno, mira, Casimira, yo diría hay dos partes en la respuesta. 1.000 millones es lo que has perdido en los laudos arbitrales, pero no nos olvidemos que producto justamente de las acciones que ha tomado Bolivia, llamadas nacionalizaciones o cambios de contratos de manera unilateral, ha causado un daño mucho más grande de los 1.000 millones, porque a raíz de estos laudos es que prácticamente desde el 2006 la inversión extranjera en directa no llega al país como debería de llegar. El año pasado hemos tenido una inversión extranjera directa negativa, casi $30 millones. Entonces, ¿qué significa eso? Que evidentemente, contablemente hemos perdido 1.000 millones, pero imagínate los miles de millones que hemos perdido porque simplemente ya no se invierte en el país. Es decir, hay un costo de oportunidad muy grande que ha perdido el país también. ¿Y por qué pierde? Bueno, pierde porque justamente estas acciones han atentado contra la propiedad privada y han causado un daño económico a quienes han creído en su momento en Bolivia y han traído sus recursos, su patrimonio para invertirlo en Bolivia. Valga la aclaración que el derecho a nacionalizar, es decir, a expropiar con una justa compensación, está reconocido internacionalmente como el derecho de varios países, aunque es altamente cuestionable, y quienes lo usan pues tienen que compensar adecuadamente a esas empresas. En realidad les tienen que comprar su inversión de regreso, no se la puede quitar, menos se puede menoscabar, digamos, el precio o la justa compensación, y de ahí es que vienen estos arbitrajes, porque no se ha seguido digamos, la norma internacional para la toma de estos patrimonios, y ese daño causado, pues, se tiene que reconocer. Y sobre estos 1.000 millones, yo te aseguro que varios cientos de millones son simplemente intereses, multas, gastos acumulados y ese tipo de cosas que realmente se dan por el mal manejo que ha habido sobre esta situación. Qué pena, ¿no? Y qué poco serios somos también, Jaime. Es decir, imagínense, empresas que confían en nuestro país, vienen, invierten, con la esperanza además de tener, lógicamente, dinero, ¿no?, que pueda ser ganado limpiamente, dar fuentes de empleo, pero resulta que se nos ocurre decir, no, ya no queremos a esta empresa, ¿no? Y no se le paga un peso a la empresa que invirtió, además. O sea, no puede ser que seamos tan poco serios, Jaime, ¿no? Yo creo que de alguna u otra manera tenemos que aprender de estos gravísimos errores, porque no podemos culpar a una sola persona de todo esto. Eso es algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo también. Correcto. Y mira, para contarte harto, o sea, algo que es realmente anecdótico lo que está pasando. Recuerda el tema de las AFP Previsión, que en realidad su indemnización era $94 millones y hemos terminado teniendo que pagar 105, o sea, hay casi $10 millones entre intereses y qué sé yo. Pero fíjate, ese caso particular de las AFPs es bien curioso, porque las AFPs en realidad no han sido nacionalizadas, han sido tomadas, digamos, sus negocios han sido tomados,
no han sido nacionalizados y en realidad el arbitraje que le hace la AFP y le hacen las AFPs al gobierno es por el retraso injustificado en nacionalizar. Porque la verdad es que si me vas a quitar las cosas, quítame de una vez también y no me dejes esperando tantos años en el limbo. Eso me causa inseguridad, eso me causa daño. Entonces tenemos arbitrajes que perdemos por nacionalizar y otros por no nacionalizar bien siquiera. ¡Qué horror! Lo anecdótico que es. ¡Qué horror! Eso. No, es de no creer. Ahora, ¿es verdad que hay 2 empresas que dicen que han nacionalizado y llegado el momento no se han nacionalizado? Mira, esa pregunta es tremendamente importante, porque en realidad en Bolivia al final no sabemos qué es lo que ha habido, ¿okay? Porque, a ver, la nacionalización, como te digo, ¿no? Se refiere a un proceso legal reconocido internacionalmente, donde un Estado va a asumir la propiedad y control, digamos, de una empresa, no de una empresa privada, vale la aclaración, sea nacional o extranjera. Y tiene que haber razones que lo justifiquen, ¿no es cierto? Y esas razones legalmente establecidas son justificadas y se hace un pago por eso. Entonces, lo que tenemos es una situación de compra, digamos, no es una confiscación, es una expropiación. Lo que pasa es que en Bolivia la palabra nacionalización se la ha usado con esa idea de quitarle algo a alguien, el empresario que siempre ha sido visto, ¿no es cierto?, por la izquierda como el malo de la película, al cual le vamos a hacer un daño, le vamos a quitar sus cosas, vamos a hacer justicia social, nostálgicamente pensando en épocas de Cuba, así es como lo vamos a hacer al estilo cubano, ¿no es cierto? Entonces se le ha vendido a la gente que es que el acto de haber tomado la posesión de algo, ¿no es cierto?, y haber sacado a patadas a alguien. Y eso obviamente, lastimosamente hay que decirlo, pero es la verdad, eso es algo que mucha gente en su momento quería ver, ¿no es cierto?, por X o Z razón. Y bueno, y con ese discurso de esa nacionalización, de hacer justicia social, internacional, llámese lo que sea, es que se toma las empresas y todos decían, bueno, perfecto, le hemos quitado ese patrimonio a alguien y ahora es nuestro. Pero en realidad así no se hace una nacionalización, repito, se hace pagando, ¿no? Y esa parte del pago nunca realmente la habían contado a los bolivianos. Claro, por eso ahora nos enteramos de todo esto, ¿no? Por eso ahora nos enteramos. Exactamente. Entonces ahora la reacción de la gente es, oye, pero yo pensé que esto era nuestro Pero claro. Era gratuito, digamos. Claro. No, nunca fue así, porque nunca hubo confiscación, como te digo, no hubo expropiación. Que valga la aclaración es lo correcto. Lo que pasa es que el populismo tiende a hacer ese tipo de cosas, apelar a los sentimientos más humanos, exacerbarlos y explotarlos, digamos, a favor de por dónde va el viento en ese momento, ¿no es cierto? Y en ese momento era bueno tener ese discurso y así gana votos el gobierno. Entonces, fíjate, y te digo, por eso al final no se sabe qué se ha hecho, yo digo, o al final podemos concluir lo siguiente. A ver, lo que pasa es que las empresas extranjeras en su momento tenían el 51% del paquete accionario, ¿okay?, de las empresas estratégicas que se llamaban en ese momento, y el 49% las AFPs. Entonces lo que ha hecho el MAS es en realidad comprarles su 51% y le han entregado, por decirte, a yacimientos, esa parte. Y después lo que estaba en las AFPs, que era realmente de los bolivianos, ha sido confiscado a los bolivianos y transferido a yacimientos. Entonces, en realidad, los únicos nacionalizados, expropiados, hemos sido los ciudadanos bolivianos, ni siquiera los extranjeros. Por eso te digo, todo lo que se ha hecho es algo tan confuso y complejo que políticamente da mucho que hablar. Claro, ahora, Jaime, ¿cómo se puede reembolsar semejante daño al Estado? ¿Quién debe hacerse cargo de semejante barbaridad? Es decir, bueno, no sé. Bueno, mira, el tema es, como tú dices, tremendamente complejo porque se han violado tratados bilaterales de inversión, ¿no es cierto?, convenios internacionales, el perder estos arbitrajes contra
El CIADI, por ejemplo, es tremendamente complejo, hay más de 160 y algo países miembros de eso, entonces no es algo sencillo. Entonces básicamente te has vuelto en el muchacho malo del vecindario, ¿no es cierto? Llámese el mundo, somos los malos. Y bueno, todos los países van a esperar y deben estar contando el momento en que Bolivia va a tener que llegar a acuerdos o planes de pago, me imagino, ya depende del caso por caso, de cómo devolver. Pero de devolver el dinero, o más que devolver el pagar, porque no es que está devolviendo, sino que tiene que hacer ese pago de daños y perjuicios, el país lo tiene que hacer. Y eso es lo lamentable, lo hace el país. Y si lo hace el país, se hace con las arcas del Estado. Y como el Estado en realidad no produce nada, todo dinero que hay en el Estado es dinero de los impuestos tuyos, Casimira, míos, de todos los que están oyendo, es nuestra plata. O sea, al final somos los bolivianos que terminamos pagando las impericias, ¿no es cierto?, el mal manejo, la falta de experiencia de los gobernantes del momento. Pero yo creo que de acuerdo a la ley habrá que explorar en su momento de que también se pueda repetir, ¿no es cierto?, contra los que han causado este daño al Estado, la recuperación, aunque sea parcial, de estos recursos, porque si Bolivia no cumple internacionalmente tendría un problema muy serio, casi. Claro, y además lo terrible también es que seguimos ahuyentando esa inversión extranjera que nos hace tan bien, ¿no? Seguimos ahuyentando esa inversión. ¿Quién va a querer llegar a Bolivia y poner dinerito? Y más aún con estas noticias, Jaime, cuando las cosas no son claras, ni para nosotros mismos, los bolivianos, porque como bien lo dices, es dinero nuestro, de nuestros impuestos. Correcto, el mensaje es terrible, ¿no? Lamentablemente Bolivia se mueve en este péndulo de nacionalizar, después de volver a traer inversión extranjera y volver a nacionalizar. La verdad es que es una historia que viene desde el año 52, ¿no es cierto? El claro. 52, el 69, y ahora, entonces, esa es pues una de las grandes razones por la cual Bolivia es como es, ¿no es cierto? No respeta la propiedad privada, ¿no? Hay 3 derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, ¿no? Eso debe quedarnos claro, eso es prácticamente una regla a nivel mundial, ¿no es cierto? No existe un estatuto mundial, pero es una regla que está prácticamente en muchas de las constituciones que han sido bien hechas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú atentas contra eso, te pegas pues un tiro en el pie, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, el gran problema es que no solo afecta, ojo, ¿no es cierto?, a la inversión extranjera directa, sino también a la inversión nacional, porque las empresas nacionales, cuando ven que se trata así a un extranjero, también se preocupan de que los vayan a tratar así internamente. Y es cierto, el gobierno cualquier rato se le puede ocurrir quitarle a un empresario privado algo, como que en Bolivia ya ha habido operaciones, ¿no es cierto?, que también han sido relativamente silenciosas, donde empresarios bolivianos se han visto perjudicados porque el gobierno les ha quitado, digamos, su propiedad privada en acciones de alguna empresa, ¿no es cierto? No son muchas, gracias a Dios, pero ya ha habido eso y tenemos la amenaza constante a través de esta constitución que tiene Bolivia, donde el gobierno está vigilante y puede tomar la propiedad privada, especialmente tierras agrícolas, etcétera, etcétera, en cualquier momento. Entonces, si es así, ¿por qué invertirías en Bolivia, no es cierto? Por eso vemos la inversión extranjera. Te paso un dato: 144,000 millones de dólares de inversión extranjera directa el 2022 han entrado a Latinoamérica. 144,000 millones de dólares. ¿Cuánto ha recibido Bolivia? Negativo 30, es decir, menos que cero. O sea, el único país de Latinoamérica. Nada, ¿no? Hasta la Argentina con semejante crisis ha recibido, ¿no? Pero Bolivia no. Entonces es complejo porque necesitamos esos recursos urgentemente. Yo simplemente hago la pregunta: miren que de estos 1,000 millones, si se tendría que hacer un pago de apenas 100 millones, el 10% hasta fin de año, no habría con qué pagar. Por lo menos no sabemos que las reservas no están ahí para poder soportar ese pago. No hay dólares. A eso iba a ir también. No hay dólares. La anterior vez que entrevistábamos a Jaime Dún,
le consultábamos al respecto. La realidad es que no hay dólares, ¿no? La gente hace malabares para poder, no sé, me pongo a pensar en los comerciantes, Jaime, que tienen que traer mercadería, pero que tienen que pagar en dólares, porque en todos lados se paga en dólares, no se paga en yuanes, ¿no es así? Se paga en dólares, tampoco se paga en bolivianos. Entonces, tienen que hacer malabares, están perdiendo platita, es decir, por donde uno mire en este momento, los inversores pierden. Correcto, ¿no? Y lo que dices también es fundamental, más aún cuando debemos pensar que en Bolivia el 85% de la población ocupada está en el sector informal. Entonces, tenemos una informalidad tan grande. Sabemos que la informalidad en Bolivia es la prima hermana del contrabando, básicamente. Entonces, el contrabando necesita dólares también, y más allá de que es una actividad ilegal, etcétera, que estamos, digamos, totalmente de acuerdo en su mención de que es ilegal, ¿no es cierto? Sabemos la realidad nacional de que mucha gente vive de eso. Es más, las políticas económicas del país, con el tipo de cambio fijo, con hacerse la vista gorda con el contrabando, de utilizar el contrabando como un mecanismo de regulación de precios, porque nos ayuda a mantener los precios bajos. También sabemos que genera fuentes de trabajo. La informalidad es una gran generadora de fuentes de trabajo. Entonces, cuando tú tienes esa cantidad de gente, ¿no es cierto? Estás hablando de casi 4 millones de personas, o 3 millones y medio, o 4 millones de personas que viven de la informalidad y no tienen los dólares, se le está acabando el capital de trabajo, o se ha acabado el capital de trabajo, ¿no es cierto?, para una gran cantidad de personas. Es cierto de que eso puede estar beneficiando muchísimo al país en el sentido de que el contrabando está disminuyendo y las empresas formales están empezando a poder vender más que antes, pero lo que estamos haciendo es que estamos moviendo la situación económica de un lado, de un bolsillo al otro, cuando en realidad todos los bolivianos deberíamos estar siempre mejor y no un sector mejor que el otro porque uno tiene dólares y el otro no. Así es. Jaime Dunn, como siempre, un placer. Será hasta una próxima oportunidad. Muy clara la explicación. Gracias, Casimira. Buenas tardes. Muy buenas tardes.